Sun Woo se detuvo en seco al darse cuenta de que no se trataba de baloncesto convencional, sino de baloncesto en silla de ruedas. Su expresión se tornó sombría y, con un tono desilusionado, interrogó al protagonista, ¿por qué quieres que me involucre en esto tan repentinamente? El protagonista, con una mirada inquisitiva, replicó, ¿es que acaso no deseas intentarlo? Sun Woo, devolviendo el teléfono con un gesto de rechazo, contestó, no, esto no es baloncesto real, y además, a nadie parece importarle. El protagonista, desafiante, cuestionó, solo buscas jugar para captar la atención de alguien más. No puedo obtener ganancias con esto, Sun Woo replicó con firmeza, y francamente, no tengo interés en hacerlo de todas formas. Con paciencia, el protagonista explicó, si tu objetivo es ganar dinero, existen ligas en Europa donde podrías obtenerlo, además de la posibilidad de representar al equipo nacional. Y si lo haces bien, incluso podrías competir en los Juegos Paralímpicos y logros similares. Sun Woo, reflexionando sobre las palabras del protagonista, admitió con cautela, aún no estoy seguro, todavía me siento confundido. Está bien, respondió el protagonista con una sonrisa comprensiva, tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Con una chispa de curiosidad, Sun Woo preguntó, si decido jugar, ¿me considerarían un jugador de baloncesto profesional? El protagonista, con honestidad, confesó, tampoco lo sé. Entonces, ¿por qué insistes tanto? Sun Woo inquirió con un atisbo de frustración. Porque el baloncesto es más que un juego, dijo el protagonista, es diversión, es pasión, y es una fuente de motivación. Sun Woo, con un tono de reproche, exhortó, si vas a actuar tan despreocupadamente, entonces hazlo con todo tu corazón y conviértete en un profesional. Más tarde, Sun Woo se encontraba sumido en sus pensamientos, observando su teléfono. En la pantalla, Kobe Hansen, un jugador que representaba a Canadá, demostraba su destreza en el baloncesto en silla de ruedas, dejando a Sun Woo asombrado al reconocer al exjugador de la NBA. Su madre lo interrumpió, anunciando su partida y preguntando si necesitaba algo. No, respondió Sun Woo, sumido en la nostalgia de un pasado donde él era quien no la dejaba marcharse. Ella recordó esos días con una mezcla de melancolía y gratitud, fueron casi 2 años, no puedo imaginar cómo hubiera sido sin el doctor. No sabes cuánto intentó acercarse a ti, incluso yo me emocioné. Siempre preguntaba por tus gustos y aversiones. Sorprendido por las revelaciones de su madre, Sun Woo se dirigió al día siguiente a la sala de tratamiento del protagonista, quien lo recibió con alegría. A pesar de su seriedad, Sun Woo saludó cortésmente. El protagonista, percibiendo la tensión, intentó animarlo, ¿por qué esa cara? Ven, mira esto, te encantará. Le mostró una silla de ruedas deportiva, añadiendo, si vas a hacerlo, hazlo con el equipo adecuado. Sun Woo, sin cambiar su expresión, admitió que la idea sonaba bien, pero su tono revelaba su descontento. El protagonista, preocupado, pensó que quizás había sido demasiado precipitado al sugerir el baloncesto en silla de ruedas. Sun Woo, dándole la espalda, confrontó al protagonista, ¿por qué me mentiste? El protagonista, desconcertado, preguntó, ¿de qué hablas? Mi madre me contó todo, Sun Woo reveló, sobre cómo investigaste acerca de mí. El protagonista se disculpó por su intrusión, pero Sun Woo lo tranquilizó, no te preocupes, no estoy enojado. De hecho, me siento extraño, preguntándome por qué me tratas tan bien. El protagonista confesó, al principio, nuestros encuentros no fueron fáciles, y era mi deber ayudarte a cambiar, pero en el fondo, siempre esperé que volvieras a soñar. Sun Woo, conmovido por las palabras, se quedó pensativo. El protagonista, con una sonrisa alentadora, le aseguró a Sun Woo que su único deseo era que él nunca dejara de soñar. Sun Woo, con una mezcla de vergüenza y alivio, le pidió que guardara el secreto, confesando que desde que perdió la capacidad de caminar, la vida se había vuelto un desafío constante, no solo para él sino también para sus padres. Sin embargo, admitió que el baloncesto en silla de ruedas le había brindado un respiro inesperado, junto con el apoyo del protagonista como médico. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras preguntaba si realmente podría mejorar practicando ese deporte, si esa pequeña chispa de esperanza podría convertirse en una llama. El protagonista observó a Sun Woo con una mezcla de compasión y determinación, intentando levantarle el ánimo con gestos de apoyo. Luego, con una voz firme, le dijo que era hora de comenzar, que lo primero que debía aprender eran los movimientos esenciales en la silla de ruedas. ¿Conoces el movimiento giratorio?, preguntó, a lo que Sun Woo asintió, aunque dudaba de su viabilidad en una silla de ruedas.
El protagonista demostró con facilidad cómo girar una rueda para realizar un giro completo, dejando a Sun Woo impresionado con su habilidad. Sun Woo, entre bromas y reproches, expresó su sorpresa por la versatilidad del doctor, quien modestamente atribuyó su habilidad a una oportunidad de aprendizaje con un paciente anterior. A pesar de las bromas de Sun Woo deseándole indigestión, el protagonista lo invitó a probar su nueva silla de ruedas, y Sun Woo, lleno de emoción, prometió dominar todas las técnicas en un solo día. El tiempo transcurre inexorablemente en el gimnasio, donde Sun Woo, con una determinación férrea, se entrega a la práctica sin tregua. En medio de su concentración, el protagonista se acerca y, con una voz que corta el silencio, le señala que ha llegado el momento de avanzar al siguiente nivel, es hora de dominar un nuevo movimiento. Con una mirada inquisitiva, el protagonista desafía a Sun Woo, preguntándole cómo reaccionaría si, durante el calor del partido, se encontrara en el suelo. Sun Woo, con una inocencia que refleja su inexperiencia, sugiere que buscaría ayuda. Pero el protagonista, con la sabiduría de un veterano, le explica que en el deporte, las confrontaciones son más intensas de lo que Sun Woo imagina. En la cancha, si caes, estás solo, y el juego no se detiene por nadie. Con una paciencia pedagógica, el protagonista le muestra la técnica correcta: caer de lado, girar sobre sí mismo, apoyar las manos en el suelo y, con un impulso, volver a la acción. Sun Woo, sorprendido, asimila la lección. No temas a la caída, insiste el protagonista, incluso cuando estamos de pie, la posibilidad de caer siempre está presente. Pero recuerda, la primera caída es la que más asusta. Sun Woo, con un nuevo entendimiento, se lanza al suelo de lado, provocando la preocupación del protagonista, quien se apresura a ayudar. Sin embargo, Sun Woo, con una determinación que brota desde lo más profundo de su ser, le asegura que está bien. En su mente, reflexiona sobre sus acciones y sus deseos, pero al intentar levantarse, descubre que sus brazos han cedido. El protagonista, con un tono de preocupación, sugiere que por hoy han hecho suficiente, la fatiga ha tomado su tributo. Pero con un aliento que inspira confianza, le asegura a Sun Woo que la perseverancia traerá sus frutos. Al despedirse, Sun Woo promete que al día siguiente lo hará a la perfección. En ese instante, el protagonista recibe una notificación del sistema: el tratamiento ha sido un éxito, y se le otorgan 11 puntos de recompensa, mientras que la satisfacción de Sun Woo ha aumentado en 2 puntos, alcanzando un total de 60 de 100. El protagonista, inundado de alegría, piensa que a partir de ahora, el camino será más sencillo. Sumido en sus pensamientos, es interrumpido por el director, quien le comenta haber observado un tratamiento particularmente interesante. ¿Ha concluido ya? El protagonista saluda cortésmente y el director, con curiosidad, le pide detalles sobre su labor. El protagonista, con un entusiasmo contagioso, explica que estaba entrenando a su paciente para el baloncesto en silla de ruedas. La narración nos lleva unas horas adelante, cuando el protagonista se encuentra con el líder del equipo, quien le cuestiona por haber revelado todo al director. El protagonista, desconcertado, pregunta qué le ha dicho el director sobre él. El líder del equipo revela que el director ha propuesto organizar un torneo de baloncesto en silla de ruedas y que el Hospital Myung-sun debería participar, centrándose en Sun Woo. El protagonista, sorprendido, plantea la preocupación de no contar con suficientes participantes. El líder del equipo aclara que no necesitan pacientes, sino terapeutas con experiencia en sillas de ruedas. Además, el director ha dejado toda la responsabilidad en manos del protagonista. El protagonista, abrumado, consulta si sería aceptable que alguien ajeno al hospital compitiera. El líder del equipo le informa que hay aproximadamente 20 equipos de baloncesto en silla de ruedas en el país y que no debería haber inconvenientes en participar. Además, es una oportunidad para promocionar el hospital. Ante la duda de qué hacer si Sun Woo se niega a participar, el líder asegura que el director ya ha hablado con él y ha aceptado sin problemas. El líder anima al protagonista a no sentirse presionado y a ver esto como una oportunidad para que el departamento de fisioterapia gane reconocimiento. Con 3 semanas de preparación y un torneo el sábado, hay tiempo suficiente para estar listos. ¿Verdad? El protagonista, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se disculpa ante el líder del equipo, su voz teñida de un desánimo palpable. Necesito un respiro, confiesa, y se dirige hacia la sala de descanso, buscando un oasis de tranquilidad antes de su próximo compromiso. El líder, comprendiendo la carga que lleva, asiente con comprensión y le insta a tomar ese merecido descanso. De repente, el sistema emite una notificación que rompe el silencio como un trueno inesperado: la misión ha cambiado.
Ve por tus sueños resplandece en la pantalla, y las condiciones para el éxito se revelan: elevar la satisfacción del paciente por encima de 80 puntos y participar en el torneo de baloncesto en silla de ruedas. El protagonista, frente a este nuevo desafío, siente una mezcla de frustración y desafío. ¿Por qué todo debe ser un obstáculo?, se pregunta, mirando al sistema con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Dónde está la recompensa prometida?, murmura, casi esperando que el sistema le responda. En ese momento, su teléfono vibra con la llegada de un mensaje de texto. Al leerlo, sus ojos reflejan una chispa de esperanza: alguien se ha ofrecido a ayudar. Con este nuevo aliado en el horizonte, el protagonista siente como el desánimo da paso a una determinación renovada. Al amanecer del siguiente día, en el corazón palpitante del hospital, se congregaron los empleados, sus rostros reflejando la incertidumbre de la convocatoria inesperada. El líder de equipo, con una mirada que denotaba sinceridad, rompió el silencio: les pido disculpas por reunirlos con tanta premura, pero hemos decidido abrir las postulaciones para el torneo de básquet en sillas de ruedas que organiza nuestro estimado director. Los murmullos de incredulidad no se hicieron esperar. Disculpa, es absurdo. Con la carga de trabajo que tengo, ¿cómo esperan que encuentre tiempo para el básquet? La frustración era palpable en el aire. Sin embargo, el líder, con una sonrisa astuta, reveló el anzuelo: aquellos que participen en el torneo no solo gozarán de vacaciones anuales, sino también de un bono adicional. Pero si no es de su interés, olvidemos que mencioné algo al respecto. Las palabras cayeron como gotas de lluvia en tierra seca, y los ojos de los empleados brillaron con un nuevo fulgor. ¿Vacaciones anuales? En mis años mozos, fui estrella del equipo de básquet. Aunque la destreza en el juego es crucial, la maestría en el manejo de la silla es lo que verdaderamente cuenta. Adelante, acepto el desafío. El protagonista, testigo de la escena, reflexionaba en silencio. ¿Será esta la ayuda que el líder me prometió? Mientras tanto, la realidad golpeaba duro a los empleados. El dominio de la silla de ruedas se les escapaba de las manos, llevando a uno al borde del desmayo. El líder, con una mezcla de preocupación y asombro, cuestionaba: ¿cuánto tiempo llevas siendo terapeuta y aún así te cuesta lo más básico? Avanzar y retroceder son acciones al alcance de todos. ¿Hay alguien más que desee intentarlo? Con valentía, el protagonista se adelantó. Tomando asiento en la silla, comenzó a desplazarse con una destreza que dejó a todos boquiabiertos. Tras la breve pero intensa competencia de habilidad en silla de ruedas, el líder se percató de la escasez de reservas: solo 5 almas dispuestas. Fue entonces cuando Kang Dungo emergió de entre las sombras, ofreciéndose como voluntario. El líder, escéptico, inquirió sobre sus motivos, a lo que Kang respondió con un optimismo contagioso: quiero contribuir al sueño de Sun Woo. Aunque en lo más profundo, sus anhelos apuntaban a las ansiadas vacaciones. Con la aprobación del líder, se confirmaron los valientes competidores: Jo Oh-sik, gerente del departamento de fisioterapia, capitán y pivot; Lee Ji-heok, asistente del líder, alero; Kim Sung-woo, paciente y escolta; Men Dong-sik, terapeuta y base; y Kang Dong-go, el sexto hombre, listos para enfrentar el desafío que les esperaba. En la penumbra de su habitación, Sung-woo se sienta junto a su madre. La preocupación se dibuja en su rostro mientras le pregunta si hay algo que ella desee hacer, algo que haya dejado pendiente. Con una sonrisa que ilumina la estancia, su madre le responde, preguntándole por qué piensa en ella justo ahora, cuando ha retomado su pasión por el baloncesto. Lo que ella realmente anhela es verlo perseguir sus sueños. Al escuchar esto, Sung-woo, con los ojos brillantes de determinación, le confiesa que el baloncesto es su verdadera pasión y que desea continuar jugando. Su madre asiente, su corazón se hincha de alegría al saber que su hijo sigue su camino. Eso es lo que realmente hace feliz a ella y a su padre. Luego, con una voz suave, le pregunta a Sung-woo cuál es su mayor deseo. Él, con un suspiro cargado de anhelos, responde que desearía volver en el tiempo, minutos antes del accidente. Su madre, con la calidez de su abrazo, le asegura que, pase lo que pase, ella y su padre trabajarán incansablemente para apoyarlo. Las lágrimas ruedan por sus mejillas mientras le dice que ya son inmensamente felices con solo tenerlo a su lado y que no debe cargar con ninguna culpa. Sung-woo, conmovido por sus palabras, promete que estará bien y que se esforzará aún más de ahora en adelante. La escena cambia al campo de entrenamiento, donde el equipo se reúne con energía renovada. El protagonista agradece a todos por su asistencia. Kang, el asistente del equipo, se queja de que los entrenamientos son demasiado intensos para un simple partido de baloncesto.
Pero un compañero robusto interviene, argumentando que entre ellos también hay atletas y que el deporte puede ser parte de su recuperación. Los demás asienten en acuerdo. El protagonista, con una mirada firme, declara que es hora de comenzar el partido, recordándoles que el día 20 se acerca y que aún les queda mucho por aprender. El protagonista, con una mezcla de ansiedad y esperanza, insiste en que deben volver a lo básico, empezando por el dribbling. El equipo se dedica con fervor a seguir las directrices del líder, sumergiéndose en intensas sesiones de entrenamiento. Ejercitan una variedad de lanzamientos y perfeccionan las habilidades esenciales para un jugador de baloncesto. Sin embargo, el sexto jugador, envuelto en un manto de arrogancia, rechaza unirse a sus compañeros en la cancha. Opta por el descanso, desairando el esfuerzo colectivo y advirtiendo con desdén que en futuras ocasiones ni se tomen la molestia de convocarlo. Más tarde, el protagonista se queda solo, perfeccionando su técnica. Mientras lanza un balón al aro, el sistema le revela que la mano mágica está activa, permitiéndole realizar tiros precisos y estables. Sun Woo lo saca de su trance, lanzándole el balón sin previo aviso. El balón golpea su rostro, provocando la risa de Sun Woo. Juegan juntos, riendo y disfrutando del momento. El protagonista le recuerda a Sun Woo que, gane o pierda, debe disfrutar del proceso. Sun Woo, con un brillo desafiante en sus ojos, le pregunta si no cree en la victoria. El protagonista, con una sonrisa, le asegura que sí cree en ellos, pero que deben recordar que son principiantes y que este es solo el comienzo. Chocan los puños en señal de camaradería, y Sun Woo le promete que dará lo mejor de sí, sin rendirse ni desanimarse. Y llegó el día anhelado. Un sábado, 4 de mayo, con la frescura de la mañana aún en el aire, el equipo protagonista hace su entrada triunfal. Mientras cruzan el umbral del estadio, observamos a otros equipos en pleno calentamiento, destilando concentración y esfuerzo. La tensión se palpa en el ambiente, la competencia está a punto de comenzar y un llamado resuena para que todos los competidores se congreguen en la cancha. Sun Woo, con un brillo de nerviosismo en sus ojos, recibe el aliento del líder, quien le ofrece una sonrisa tranquilizadora. El resto del equipo, abrumado por la magnitud del evento, lucha contra el pánico que amenaza con apoderarse de ellos. En ese instante, como si fueran parte de una coreografía ensayada, los altos directivos del hospital, el director y su séquito, aparecen, saludando con deferencia a los miembros de su equipo. Los saludos se intercambian entre nervios y expectativas, pero el protagonista se mantiene sereno, como un faro de calma en medio de la tormenta. El director, con palabras de gratitud, agradece a cada jugador por sacrificar su día libre para representar al hospital. Su discurso es breve pero inspirador, recordándoles que, aunque no sean atletas de élite, su esfuerzo y dedicación son igual de valiosos. Con un grito de guerra que nace de sus manos unidas, sellan su compromiso antes de que el partido dé inicio. El silbato del árbitro marca el comienzo de la contienda. Don-sik, con una agilidad sorprendente, se adueña del balón y, sin titubear, lo envía hacia el protagonista. Este, con una precisión casi poética, lanza el balón que surca el aire y encuentra su hogar en la red. El punto es celebrado con júbilo, un presagio de la lucha que está por venir. El marcador favorece al equipo del protagonista, pero la batalla está lejos de terminar. Sun Woo, con la determinación grabada en su rostro, ejecuta un tiro que roza la gloria, pero es frustrado por la defensa rival. A pesar de los intentos fallidos, el líder no permite que el desánimo se instale entre ellos. Concentrémonos en defender, insta, mientras el marcador muestra un desalentador 7-34 en contra. Sin embargo, el protagonista, con una mirada analítica, evalúa a su equipo, percibiendo la desmoralización que los invade. Acercándose a Sun Woo, le ofrece palabras de motivación, los tiros a veces entran, a veces no. Siempre has tenido un alto porcentaje de aciertos. No te presiones, dispara cuando veas la oportunidad. Recuerda, tú eres el héroe de este partido. Sorprendido por el aliento recibido, Sun Woo siente cómo su actitud cambia gracias a la confianza depositada en él. El protagonista, observando el marcador, proclama con firmeza que aún pueden remontar. El tercer cuarto comienza, y el protagonista, balón en mano, despliega la estrategia. Don-sik y Joon actúan como señuelos, distrayendo a los rivales y abriendo el camino para que Min-kyu reciba el pase. A pesar de la inmediata presión enemiga, Min-kyu logra, en un último esfuerzo, pasar el balón a Sun Woo. Este, con una calma que contrasta con la velocidad de sus movimientos, avanza hacia el área contraria. Un bloqueo mental, un recuerdo traumático, amenaza con detenerlo,
pero la voz del líder resuena una vez más, infundiéndole el valor para completar su lanzamiento. Sun Woo, recordando las palabras de aliento, toma una decisión. No importa ganar o perder, lo que cuenta es no rendirse. Con una exclamación de desafío, lanza el balón que vuela hacia el aro y, contra todo pronóstico, encesta. La celebración es inmediata, y el tercer cuarto concluye con un marcador de 32-58. El cuarto periodo comienza con el equipo protagonista rezagado por 39-54 puntos. El cansancio se refleja en el rostro del protagonista, quien se dice a sí mismo que no pueden continuar así, que es el momento para que alguien tome la iniciativa. En ese instante, Minkyo se lanza con determinación, pero una falta lo saca del juego. Con una disculpa sincera, les pide a sus compañeros que no se rindan. La preocupación se dibuja en el semblante de Sun Woo, y el jugador con el número 9 expresa su inquietud por quedarse con solo un suplente si Minkyo se retira. Sin embargo, el protagonista, con voz tranquilizadora, asegura que cuentan con un excepcional sexto jugador. Las miradas ansiosas se posan sobre el sexto hombre, cuya arrogancia lo mantiene distante y desinteresado, hasta que la voz firme del protagonista lo saca de su letargo, instándolo a prepararse. Sorprendido, el suplente cuestiona si realmente es él a quien llaman. El protagonista, con confianza, le asegura que es capaz y que no importa si no lanza perfectamente, su presencia en la cancha es suficiente. Mientras tanto, el suplente se pierde en una fantasía donde se convierte en el héroe del partido, imaginando la ovación de la multitud y la admiración de los directivos. Al volver a la realidad, avergonzado por haber divagado en voz alta, recibe un comentario jocoso del protagonista sobre la importancia de la práctica constante. Esto lo irrita, y exclama que de haber sabido que jugaría, se habría preparado más. Don-sik, observando la escena, menciona un refrán que dice que entre 5 personas inteligentes siempre hay una que desentona. Sun Woo, intrigado por la cita, pregunta su origen, a lo que Don-sik responde que Sun Woo aún es muy joven para conocerlo. En el fragor del juego, el protagonista, con una mirada que destilaba resolución, delineó una estrategia audaz. Don-sik y yo abriremos brecha, proclamó, y Sun Woo, tú serás quien decida el destino del juego. Su voz, firme y segura, infundió coraje en sus compañeros. Recuerden, añadió, que más allá de la victoria o la derrota, lo que cuenta es el espíritu con el que jugamos. El balón volvió a rodar y, con un suplente ahora en posesión, se desató una secuencia vertiginosa de pases. El balón llegó al protagonista, quien, con un movimiento fluido, lo envió hacia Don-sik. Este, a pesar de ser rápidamente cercado por 2 adversarios, encontró a Sun Woo con un pase magistral. Sun Woo, inicialmente vacilante ante la aproximación de los rivales, sintió la confianza que le transmitía el protagonista, quien le gritó con vehemencia, «Tú puedes, Sun Woo, dispara ya». Con el marcador mostrando una desventaja abismal, Sun Woo, impulsado por las palabras de aliento, lanzó el balón con determinación, anotando en el último segundo y cerrando el partido con un marcador de 44-84. Exhaustos y desalentados, el protagonista y su equipo se retiraron del campo. Fue entonces cuando apareció el arrogante suplente, proclamando que, a pesar de la derrota, todos habían disfrutado del encuentro. Las miradas fulminantes del equipo no tardaron en llegar, y el tipo, percibiendo el error de sus palabras, se disculpó. El protagonista confronta al otro personaje, señalando que para él, el evento no es más que una excusa para la festividad y el entretenimiento, restándole importancia. Ante esto, el individuo arrogante, colocando su mano sobre el hombro del protagonista, le cuestiona con tono desafiante, ¿no piensas que has cruzado un límite? Así que te consideras alguien especial, ¿no es así? Deberías haber puesto más empeño. Visiblemente molesto, el protagonista se sacude de encima la mano y replica con frustración, ¿a qué te refieres exactamente? Minutos después, al abandonar los vestuarios, el protagonista se topa con Sun Woo. Este último, con una mezcla de frustración y esperanza, le plantea una pregunta retórica, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera jugado mejor? Lamenta las 5 claras oportunidades de gol desperdiciadas durante el partido. El protagonista, aunque distraído, ofrece sus felicitaciones y una bebida reconfortante a Sun Woo. Sin embargo, Sun Woo, abrumado por la emoción, confiesa entre lágrimas que, a pesar de las largas horas de práctica y la abismal diferencia de 40 puntos, siente que su desempeño fue insuficiente. El protagonista, con una calma contagiosa, asegura a Sun Woo que todo esfuerzo tiene su recompensa y lo insta a reflexionar sobre si realmente cree que eso es todo lo que hay.
Mientras tanto, Don Sik y John-on, cercanos a ellos, comparten risas en una videollamada con Min-kyu, quien está en el hospital. El protagonista, observando la escena, sonríe y comenta sobre la resiliencia de aquellos que, a pesar de la derrota, se ven forzados a seguir adelante. Sung-woo, ahora más sereno, admite que dio lo mejor de sí y se pregunta si la derrota volverá a repetirse. Si diste tu máximo y aún así perdiste, realmente no significa nada, se cuestiona en voz baja. El protagonista, habiendo escuchado sus palabras, le asegura que lo verdaderamente valioso no es el resultado, sino el esfuerzo y la diversión que encontró en el proceso. Sung-woo, secándose las lágrimas, bromea sobre lo cansado que está de escuchar ese consuelo. El protagonista, con humor, le recuerda que su madurez es evidente y sugiere que es hora de partir, ya que los demás han organizado una fiesta. Sung-woo, con el ánimo renovado, acepta la invitación, expresando su hambre. En ese momento, una notificación del sistema anuncia que ha completado los requisitos de una misión y, como recompensa, ha recibido 2 certificados de ascenso de nivel. Un tiempo después, la cancha se ilumina con la presencia de Sung-woo, cuya pasión por el baloncesto lo lleva a representar con orgullo a la Universidad de Yongjin. Su figura se eleva entre los aplausos, cada salto, cada enceste, un grito de esperanza que resuena en el gimnasio. Posteriormente, frente a las cámaras, su mirada refleja una historia de superación. Al principio, me sentía devastado, confiesa con voz temblorosa, pensé que era mediocre, que no valía nada y odiaba al mundo por ello. La entrevistadora, conmovida, le recuerda su actual rol como miembro de reserva del equipo de baloncesto en silla de ruedas de la universidad. ¿Verdad que tu impresionante actuación en el torneo benéfico organizado por el hospital de Myeongsun te llevó hasta aquí? Sung-woo asiente con entusiasmo. Fue gracias a mucha gente que me apoyó, siempre tuve a mi madre detrás de mí. La entrevistadora, con una sonrisa esperanzadora, le desea que su arduo trabajo dé sus frutos y le invita a compartir unas palabras para sus compañeros. Sung-woo, con el corazón en la mano, revela que un maestro le guió en su juventud y, mirando a la cámara, proclama que los milagros siempre están a la vuelta de la esquina. En una escena cargada de tensión, Lim Hoon-ki, el diligente jefe de Departamento de Recursos Humanos, se encuentra sumergido en su trabajo dentro del área de radiología. Con la mirada fija en las radiografías y una expresión de agotamiento que delata el peso de sus responsabilidades, murmura sobre la montaña de tareas pendientes. Su concentración se ve abruptamente interrumpida por la llegada del gerente Park, quien, con una sonrisa amable y una actitud positiva, le cuestiona con curiosidad por qué el jefe de recursos humanos está realizando labores en radiología. Mientras le ofrece algo de beber, Park insiste en que Hoon-ki, ahora en un rol de liderazgo, debería estar delegando estas tareas y contratando más radiólogos para el departamento. Hoon-ki, mientras examina meticulosamente una radiografía, descubre una microfractura casi imperceptible. La preocupación se apodera de su rostro al darse cuenta de la gravedad del hallazgo. Ordena a Park que verifique quién es el médico responsable del caso. Al descubrir que el encargado es el hijo del director y rival del protagonista, Myung Seo-kan, Hoon-ki palidece, consciente de que esto podría significar problemas serios. Park, en un intento de proteger a Hoon-ki, le aconseja mantener el descubrimiento en secreto para evitar que An encuentre la fractura y lo culpe de negligencia. Lim Hoon-ki toma en cuenta la sugerencia del gerente Park, quien se compromete a investigar el nombre del paciente. Acto seguido, Park realiza una llamada para convocar al líder del equipo a su oficina de manera urgente, ya que el jefe desea verlo. Poco después, el líder del equipo hace acto de presencia en la oficina de Park, quien sin demora le interroga sobre si ha finalizado la asignación del nuevo paciente. El líder del equipo responde que lo hará hoy mismo y, al consultar la historia clínica, descubre el nombre del paciente, Kim Dae-hyu. Park, intrigado, pregunta si se trata del afamado jugador de béisbol, a lo que el líder asiente. Park sugiere que él debería encargarse del caso, pero el líder le informa que ya se ha recomendado a un médico específico para el paciente, decisión tomada por el director. La curiosidad de Park se dispara al saber que el médico asignado es el protagonista. Park, frustrado, decide dejar el asunto de lado. En ese momento, el líder le presenta otro caso, el de Sang Kyu-mon, quien ha quedado parapléjico tras un derrame cerebral. Una idea se enciende en la mente de Park, y con determinación, ordena que se asigne este paciente al protagonista. El líder intenta oponerse, argumentando que sería una carga excesiva para el protagonista, pero Park, en un estallido de ira, intimida al líder, exigiéndole que obedezca sus órdenes por encima de las del jefe de rehabilitación. El líder, con resignación, acepta la orden.
Mientras tanto, Park reflexiona en silencio, convencido de que todas sus acciones son por el bien del nuevo terapeuta que ha comenzado a trabajar junto al protagonista. Varias horas después, el líder espera pacientemente en su oficina la llegada del protagonista, quien aparece poco después y es recibido con un cordial saludo. Invitándolo a sentarse, el líder va directo al punto y le pregunta si conoce a Kim Dae-hyo de los Halcones Felices. Ante la afirmación del protagonista, el líder le encomienda la responsabilidad de cuidar de él. El protagonista, sumido en sus pensamientos, muestra cierta reticencia, lo que no pasa desapercibido para el líder, quien le asegura que su habilidad es imprescindible para el bienestar del paciente. El protagonista expresa su preocupación por la cantidad de pacientes que ya tiene a su cargo, sugiriendo que sería mejor que él u otra persona se encargaran del caso. Sin embargo, el líder le informa que Park, enfadado y sin aceptar objeciones, ha decidido que sea el protagonista quien se haga cargo de Kim. En ese momento, una notificación del sistema capta la atención del protagonista, debe transformar una crisis en una oportunidad, con la promesa de una recompensa que podría significar un ascenso. Después de que el líder se retirara, dejando claro que cualquier inconveniente debería ser comunicado, el protagonista dirigió su atención hacia la notificación emergente del sistema. La alerta no solo anunciaba una recompensa, sino también la prometedora posibilidad de un ascenso. De manera inesperada, el sistema confirmó su promoción, dejando al protagonista perplejo ante tal noticia. Minutos después, sumergido en la búsqueda de información en su teléfono, el protagonista se enfocó en el perfil del paciente Kim Dae-hyo. A pesar de que Kim había sido una estrella en su momento, ahora se encontraba relegado al equipo secundario, con un promedio de bateo que había descendido alarmantemente por debajo de .200. El protagonista sabía que cuanto más supiera sobre Kim, mejor podría atenderlo. Al revisar la historia clínica de otro paciente, Sang-kyu-mon notó que llevaba tiempo enfermo. Aunque su condición no parecía crítica, un detalle llamó su atención: Sang-kyu experimentaba un intenso dolor en la pelvis. Perdido en sus reflexiones, el protagonista fue sacado de ellas por la llegada de Sang-kyu-mon, quien entró saludando y presentándose. Con cortesía, el protagonista lo invitó a pasar, dispuesto a profundizar en su caso. En la penumbra de la sala de tratamiento, el protagonista, con una mirada penetrante y voz serena, se dirige a su paciente recién hospitalizado. Hoy, en lugar de procedimientos tediosos, nos sumergiremos en una entrevista íntima. ¿Es cierto que sientes un dolor agudo en la pelvis?, pregunta con curiosidad clínica. El paciente, cuyo rostro refleja una mezcla de ansiedad y esperanza, confirma que el dolor se intensifica al soportar peso, razón por la cual ha evitado cualquier esfuerzo físico. El protagonista, con la sutileza de un detective, indaga sobre una posible radiografía previa. Sang-kyu-mon, con un asentimiento fatigado, revela que, a su llegada al hospital, se sometió a una, pero los resultados fueron inconclusos. Con un gesto amable, el protagonista invita a Sang-kyu a recostarse en la camilla para un examen más detallado. A pesar del dolor que lo asalta al intentar levantarse, Sang-kyu encuentra alivio en la ayuda extendida por su médico. Ya en la camilla, el protagonista, con manos expertas, intenta mover la pierna de Sang-kyu, quien no puede contener un gemido de dolor. ¿Te importaría bajar un poco los pantalones para una inspección más profunda?, pregunta el protagonista, manteniendo la profesionalidad ante la vulnerabilidad de su paciente. Sang-kyu, resignado a la rutina de las inyecciones, accede sin vacilar. En ese momento, el protagonista activa su don oculto, el ojo mágico, revelando las sombras del daño oculto en la pelvis de Sang-kyu. Parece que hay una anomalía, comenta mientras aplica una presión calculada, provocando una reacción dolorosa en Sang-kyu. El protagonista, sumido en sus pensamientos, descarta un hematoma o un esguince, considerando improbable tal diagnóstico en un parapléjico. Podría ser una microfractura, concluye, sugiriendo otra radiografía para confirmar sus sospechas. Sang-kyu, con un ceño fruncido por la duda, recuerda que su radiografía anterior, tomada en ese mismo hospital, no mostró anomalía según su médico. Sin embargo, el protagonista insiste en la necesidad de una nueva prueba, y Sang-kyu, aunque reticente, accede y se retira de la sala. En ese preciso momento, el gerente Park hizo su aparición, inquiriendo con preocupación si había algún inconveniente. El protagonista, sin titubear, expresó su sospecha de que el paciente Sang-kyu podría estar sufriendo de una fractura. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió a Park, quien, sumido en sus pensamientos, se cuestionaba cómo era posible que el protagonista tuviera tal conocimiento, sintiendo un temor irracional hacia él. Con astucia,
Park apuntó con el dedo acusador al protagonista, sugiriendo que él podría ser el responsable de la lesión, dado que no había registro de la fractura en el historial médico. El protagonista, visiblemente consternado, replicó preguntando si Park estaba intentando responsabilizarlo, cuando su única interacción con el paciente había sido una revisión rutinaria de movilidad de piernas. Park, persistente en su acusación, argumentó que el médico que había referido a Sankyu aseguraba que el paciente estaba en perfecto estado. El protagonista intentó defenderse, alegando su inocencia y la ausencia de acciones imprudentes de su parte. Sin embargo, Park se retiró del lugar, dejando la conversación sin resolución. El protagonista, sumido en sus pensamientos, recordó entonces la misión encomendada por el sistema, transformar una crisis en una oportunidad. Con esta revelación, comprendió que había malinterpretado la crisis señalada en la misión, creyendo erróneamente que concernía al paciente Kim Da-hyu, cuando en realidad se refería a Sankyu. Mientras tanto, en otro lugar, el rival del protagonista, el Dr. Myung Seo-kan, recibe una llamada del jefe de departamento de rehabilitación, Kim Hun-myuk, quien pregunta casualmente si el Dr. Myung tiene un paciente llamado Sankyu Mon. El hijo del director le dice que sí, que ha sido admitido esta mañana y que lo ha visto. Kim Hun le dice que recibió una llamada donde le dijeron que sospechan de una microfractura en la cabeza femoral. Myuk Seo-kan se echa a reír preguntando que quién era el encargado de su tratamiento. Kim Hun le dice que no está seguro de quién se trata, solo se preguntaba si es que había algún error en la lectura de radiografía. Entonces Myung Seo-kan le dice que tiene la foto de la radiografía tomada y que lo revisará de inmediato y le avisará si encuentra algo raro. Enseguida se pone a revisar sorprendiéndose por lo que está viendo. Poco después en la oficina de radiología vemos al jefe de recursos humanos Lim Hong-ki estirándose por el estrés, cuando de pronto Myung Seo-kan irrumpe gritando que, si hay un radiólogo asustando a Lim Hong-ki que cae del susto, mientras le pregunta a Myung qué está haciendo en ese lugar, y le cuenta que la persona encargada de rayos X está de vacaciones y es por eso que él se encuentra sustituyéndolo. Myung Seo-kan entra en dilema al no saber si decirle o no sobre el error de radiografía en el paciente Sankyu, entonces le dice que quiere hablar de las fotos radiológicas de Sankyu. Lim Hong-ki le pregunta que, si acaso él está ahí porque sospecha de una microfractura, entonces Myung Seo-kan le dice que de qué está hablando acaso cree que su diagnóstico está mal, ¿y sabía usted que el departamento de rehabilitación llamó para decir que no encontraron la microfractura? Entonces creo que debe ayudarme con esto. Lim Joo-ki le pregunta que cómo puede ayudarlo, Myung le dice que no es tan difícil, que solo debe borrar las fotos radiológicas del paciente Sankyu. Lim Hong-ki aunque dudando acepta el trato borrando las fotos de inmediato ante una sonrisa malévola del desagradable Myung Seo-kan. Mientras tanto el prota recibe en su oficina al líder de equipo que le dice al prota que tiene un problema. El paciente Sankyu Mon fue reexaminado hace un rato y tiene una microfractura de la cabeza femoral y revise las radiografías previas de nuevo. El protagonista, visiblemente alterado, proclama que la fotografía no muestra nada y que él es inocente. El líder, con tono sereno, le asegura que también le pareció extraño y, tras investigar, encontró que algo no iba bien. Lamentablemente, la ausencia de imágenes de las microfracturas impide determinar al culpable. Si tuviéramos esas fotografías, contaríamos con la evidencia necesaria, reflexiona. Por ahora, el superior solicita que redacte una carta, pero le tranquiliza diciendo que está consciente de que debe haber un responsable. Acto seguido, se retira, dejando al protagonista sumido en sus pensamientos. Este último considera que, al escribir la carta, la responsabilidad recaerá sobre él, aunque no fue el causante del daño. Sin embargo, ante la imposibilidad de probar su inocencia, se ve presionado a asumir la culpa, una situación que reconoce como injusta. En la siguiente escena, observamos a todos los empleados congregados alrededor del gerente Park y del líder de equipo. Park, visiblemente irritado, confronta a los terapeutas, ¿qué está sucediendo en la sala de tratamiento estos días? Esto podría derivar en una negligencia médica. El líder de equipo intenta apaciguar la situación, asegurándole que no considera que haya habido negligencia. Sin embargo, Park, aún molesto, insiste, si no es negligencia, entonces ¿quién asumirá la responsabilidad por la fractura del paciente? Dirigiéndose al protagonista, lo acusa de ser egoísta y le cuestiona cómo piensa manejar la situación, preguntándole si ya ha realizado el informe policial. El protagonista, con calma, responde que no lo ha hecho y que, además, no lo considera necesario. Park, con una calvicie notoria, le reprocha incrédulo, ¿qué acabas de decir? Y, señalándolo con el dedo, le desafía, estás intentando retarme. La tensión es palpable en la sala,
dejando atónitos a los colegas del protagonista. Park, cada vez más exasperado, le espeta: ¿me estás tomando el pelo o qué crees que estás haciendo? En ese momento, el protagonista saca su teléfono y despliega la radiografía de Sang-kyu. Park, intentando mantener la compostura, insiste en que la radiografía ya no es relevante, pero al echar un vistazo a la imagen, su rostro se tensa al notar la fractura. El Dr. Lam Jong-ki debió haber eliminado esto, piensa para sí. Con voz firme, Park cuestiona al protagonista: ¿de dónde sacaste esta foto? No estaba aquí cuando lo verifiqué antes. El protagonista, con una serenidad que contrasta con la turbulencia de Park, aclara: no la encontré aquí, sino en el hospital anterior. El líder de equipo, confundido, pregunta qué significa eso. El protagonista, con un brillo de triunfo en los ojos, revela: ayer, después de que el director se marchara, pedí a Sang-kyu que contactara al hospital anterior. No solo enviaron la radiografía sin dudarlo, sino que también reconocieron su error y se disculparon por pasar por alto la microfractura, aunque aseguraron que no fue causada por ellos. Esto confirma que el paciente ya tenía la microfractura antes de ingresar a nuestro hospital. El líder asiente, sugiriendo que se confirme con una nueva radiografía. Dirigiéndose a Park, el líder expresa: no creo que sea necesario que el protagonista haga el informe policial. Park, ahora visiblemente más calmado, admite: deberías haberlo dicho antes. El protagonista, con una sonrisa de alivio, responde: me alegra que hayamos resuelto este malentendido. Park, derrotado y sin más opciones, acepta la situación y, antes de retirarse, le dice al protagonista: continúa con el buen trabajo. Tras el incidente, Jun Soo-yeon se aproxima al protagonista, desbordante de alegría, ofreciéndole sus felicitaciones y mostrando un profundo respeto. El protagonista, con una cortesía que refleja su humildad, responde: supongo que cuando uno se encuentra al borde del precipicio, es capaz de hacer lo impensable. Su jefe, no perdiendo la oportunidad para una broma afectuosa, lo abraza y comenta entre risas: siempre tienes que ser el centro de los dramas, ¿eh? La última vez fue un drama humano y ahora, ¿una investigación detectivesca? El protagonista, entrando en el juego, replica: ¿te refieres a una película de misterio donde el héroe regresa de entre los muertos? Sería un éxito rotundo en taquilla. La risa se contagia entre los presentes, uniéndose a la celebración. De repente, el sistema emite una notificación que congela al protagonista en el acto, suscitando la preocupación de sus colegas que le preguntan si todo está bien. La misión en el sistema anuncia: la misión crisis a oportunidad se actualizará a crisis y oportunidad. Para lograr el éxito, debes elevar el grado de satisfacción del paciente a 80 o más. Los puntos actuales son 5 y la recompensa es una posibilidad de ascenso. El protagonista, abrumado por la inesperada tarea, se pregunta por qué la misión no se completó, mientras su jefe intenta animarlo. Con el tiempo, el protagonista recupera la calma y reflexiona, dándose cuenta de que la misión del sistema no se centra en él personalmente. Decidido a dejar el asunto para más tarde, se dirige a la sala VIP del hospital, donde tiene un paciente distinguido esperando. Tengo derecho a estar aquí, se dice a sí mismo. Una vez dentro, recibe la visita del paciente VIP, Kim Da-hyu, ex bateador de los Halcones Felices, cuya expresión seria presagia una conversación importante. El protagonista, con una amabilidad que desarma, se presenta ante él como su nuevo terapeuta. Da-hyu, con un tono que roza la arrogancia, apenas reconoce la presentación, mostrando más interés en la sala VIP. ¿Es en serio esta actitud?, se pregunta el protagonista en silencio. Da-hyu, tomando asiento con aire decidido, va al grano: estoy aquí por recomendación, pero si mi presencia te resulta incómoda, no hay problema, no volveré y así ninguno perderá su tiempo. El protagonista, sin darle mayor importancia, bromea mientras toma un bate de béisbol: lo sé, pero algo me dice que nos seguiremos viendo mañana. Da-hyu, con una arrogancia que no disimula, reta al protagonista: eres demasiado confiado. Mi problema es más complejo de lo que imaginas. El protagonista, esquivando la provocación con cortesía, le ofrece: ¿te gustaría intentar un swing? Da-hyu, sorprendido por la inusual sugerencia de un fisioterapeuta, acepta el reto y al intentar batear, siente un agudo dolor en la espalda. Se gira hacia el protagonista, incrédulo: ¿qué ganaría con hacer esto? El protagonista, con una percepción casi sobrenatural, analiza al paciente y le pregunta si siente dolor en la espalda al batear. Da-hyu, asombrado por la precisión del diagnóstico, siente curiosidad por saber más sobre la zona afectada. He visitado muchos hospitales y nadie ha podido entender mi problema, reflexiona.
Recuerda el momento de su último partido, cuando se acercó a su entrenador con la esperanza de seguir jugando y mejorar. Dile al club, le había dicho. Pero el entrenador, aunque optimista, le advirtió que aún desconocían la naturaleza del problema y la duración del tratamiento, y que el club no podía esperar indefinidamente. En el presente, Daghue se cuestiona si finalmente ha encontrado al terapeuta que podría devolverle la esperanza de curación. El protagonista, con una voz calmada pero firme, le explica a Daghue que sus síntomas apuntan al síndrome de sobreuso. En estos casos, lo más prudente sería descansar, sugiere. Sin embargo, Daghue, agitando las manos con preocupación, rechaza la idea: eso sería perjudicial para mí, que estoy en el segundo equipo. Aunque no esté en la cancha, sigo siendo un jugador. Si dejo de entrenar, será un desafío regresar al nivel profesional. El protagonista asiente con comprensión. Entiendo tu preocupación, y por eso debemos buscar alternativas. El entrenamiento de fuerza, por ejemplo, fortalece los músculos. Y cuando hablamos de músculos, muchos piensan en los atléticos, pero en realidad, de los aproximadamente 600 músculos en el cuerpo humano, cerca de 400 son estabilizadores que mantienen nuestra postura. Tu entrenamiento hasta ahora ha sido para fortalecer esos músculos. Pero, si bien los músculos motores fuertes son importantes, sin estabilizadores robustos, no podrás generar la potencia necesaria. Daghue frunce el ceño, la preocupación evidente en su rostro. ¿Qué deberíamos hacer entonces?, pregunta con voz temblorosa. El protagonista, con un brillo de entusiasmo en los ojos, responde: debemos fortalecer tus estabilizadores posturales con un método que llamo mantener y soltar. Es la base para el fortalecimiento muscular postural y un principio fundamental. Comenzaremos el tratamiento, o mejor dicho, el entrenamiento, con una regla simple: cuando sientas el balanceo, detente justo antes de que comience el dolor. Daghue asiente y, al intentar el movimiento, siente un pinchazo de dolor y se queja. El protagonista, con autoridad, le indica que se quede quieto por un momento. Recuerda, mantén la posición por 8 segundos, luego relájate por 15 segundos. El tratamiento comienza como si Daghue estuviera entrenando con el bate. El protagonista sigue sus movimientos, asistiéndole como un entrenador de béisbol. Después de un rato, Daghue reflexiona, notando que de alguna manera, esto se siente más intenso que el entrenamiento habitual. Observa al protagonista, quien se mueve con él pero sin derramar una gota de sudor. ¿Cómo sabes tanto sobre entrenamiento?, pregunta con curiosidad. El protagonista sonríe y revela: soy fisioterapeuta y llevo tiempo especializándome en esto. Así, continúan con el entrenamiento. Daghue se esfuerza, siguiendo las instrucciones del protagonista, quien le recuerda relajarse cada 15 minutos. El plan para fortalecer los músculos posturales mediante la sujeción y la relajación está funcionando. Daghue no se percata de cómo su espalda se fortalece de manera gradual pero segura. Exhausto, Daghue se desploma en el banco, su respiración entrecortada. Es increíblemente difícil, murmura. El protagonista, con una sonrisa tranquilizadora, le sugiere que por hoy es suficiente. Nos detenemos aquí, ahora por último vamos a intentar batear, pero esta vez sin la resistencia de una banda. Daghue, siguiendo las instrucciones, realiza un swing y, para su asombro, el dolor ha desaparecido. Casi no duele, exclama con una mezcla de sorpresa y alivio. El protagonista asiente, explicando que el alivio es temporal, pero con el tiempo, el dolor disminuirá aún más. Daghue, impresionado, reflexiona sobre cómo el protagonista identificó su problema con un solo vistazo y le proporcionó la solución perfecta. Eres el mejor, no puedo perder a un terapeuta como tú, dice, y luego, con una oferta tentadora, le pide al protagonista que considere ser su entrenador personal, ofreciendo pagarle el doble de lo que gana en el hospital. En ese momento, un recordatorio del sistema interrumpe sus pensamientos, anunciando una elección inesperada. Si acepta, su misión actual se cancelará. El protagonista se encuentra en un dilema, sorprendido y sin palabras. Daghue insiste, prometiendo que su reputación se disparará una vez que se sepa que es su entrenador y terapeuta personal, incluso ofreciendo más dinero si eso lo convence. El protagonista, inundado de recuerdos y tentaciones, piensa en cómo su yo del pasado habría saltado ante tal oportunidad. Pero ahora, con una sabiduría recién encontrada, sabe que las cosas nunca son tan simples y que no debe usar su habilidad solo para enriquecerse. Después de una pausa reflexiva, agradece a Daghue por la oferta, pero declina, explicando que, incluso con millones en juego, todavía tiene mucho que lograr en el hospital. Daghue, aunque decepcionado, acepta la decisión.
El protagonista le recuerda que se verán al día siguiente para continuar con el tratamiento. Con una nueva sensación de respeto y amabilidad, Da-hyu asiente, asegurando que se encontrarán y se despide. Mientras el protagonista se queda solo, el sistema le notifica que ha completado con éxito un tratamiento excepcional, ganando 22 puntos de recompensa y aumentando la satisfacción del paciente en 10 puntos, para un total de 15. Una sonrisa de satisfacción y orgullo se dibuja en su rostro al contemplar el progreso logrado. Desde aquel día, la confianza depositada en Da-hyu fue el catalizador para que la terapia cognitiva avanzara sin contratiempos, impulsada por la cordialidad del protagonista. Se observó cómo Da-hyu entablaba una relación armoniosa con él, llegando a ofrecerle obsequios e invitaciones a cenar en un intento de persuadirlo para que se convirtiera en su entrenador personal. Sin embargo, el protagonista, manteniendo la profesionalidad, declinó amablemente, citando las políticas del hospital que le impedían aceptar regalos de los pacientes y su falta de interés en asumir el rol de entrenador. Conmovido, Da-hyu expresó su gratitud al protagonista, atribuyéndole su convocatoria al equipo principal y la notable disminución de su dolor. En un gesto de aprecio, le obsequió entradas para el partido que marcaría su regreso al campo después de una larga ausencia, asegurándose de no infringir las normas del hospital. El protagonista aceptó con entusiasmo, prometiendo su asistencia al evento. En ese instante, el sistema emitió un recordatorio, anunciando la exitosa conclusión del tratamiento y otorgando al protagonista una recompensa de 22 puntos. La satisfacción del paciente se reflejó en un incremento de 15 puntos con su índice, alcanzando un total de 85 puntos y cumpliendo así con los objetivos de la misión. El protagonista se regocijó ante esta noticia. Al despedirse, el protagonista agradeció a Da-hyu por las entradas y se excusó por su pronta partida debido a compromisos previos. Da-hyu, aceptando la situación, le deseó buena suerte. Al retirarse, miró a través de la ventana, susurrando su firme intención de regresar al equipo principal, mientras la nostalgia lo invadía al rememorar los tiempos en que creía que su carrera había terminado por una lesión. Recordó los entrenamientos con el protagonista, incluso aquel en que rechazó su oferta, concluyendo que, en efecto, se trataba de un terapeuta excepcional. Mientras abandonaba el hospital, una figura oculta entre los arbustos capturó su imagen en una fotografía. La noticia se esparció rápidamente. Da-hyu, el afamado bateador de los Águilas Felices, fue captado abandonando un renombrado centro de rehabilitación. La controversia sobre su lesión y su declive esta temporada, que lo llevó al equipo secundario, generó un torbellino de especulaciones. Algunos criticaron la falta de transparencia respecto a su condición como una muestra de poco profesionalismo. La expectativa crece ante su anunciado regreso este mes, y muchos se preguntan si logrará superar su lesión y reconquistar su lugar en el equipo principal. Mientras tanto, Da-hyu enfrenta una tormenta de críticas. El protagonista, al percatarse de la situación, se cuestiona el origen de tales titulares. En ese momento, una llamada de Da-hyu interrumpe sus pensamientos. Con voz desesperanzada, Da-hyu confiesa al protagonista su temor de no poder reintegrarse al equipo principal y considera su próximo partido como una posible despedida. Afligido, admite que, pese a su esfuerzo, siente que su carrera como jugador está llegando a su fin. El protagonista, con palabras de aliento, le recuerda los avances logrados gracias al tratamiento y lo insta a enfocarse en los resultados positivos que ahora tiene para mostrar. Reconfortado por estas palabras, Da-hyu expresa su gratitud. El protagonista, por su parte, confía en que el público sabrá valorar el esfuerzo y la dedicación de Da-hyu. Sumido en sus reflexiones, es interrumpido por sus compañeros de trabajo, quienes lo saludan cordialmente. Choi Jin-ah, con entusiasmo, invita al protagonista a unirse a ellos para tomar un café. El protagonista, en un gesto de agradecimiento por su compromiso laboral, ofrece su tarjeta para cubrir los gastos. Choi Jin-ah, con una sonrisa, sugiere que en lugar de ofrecer su tarjeta, el protagonista debería acompañarlos, a lo que él accede con gusto. Minutos después, la escena se traslada a la acogedora cafetería, donde nuestros amigos comparten risas y conversaciones animadas. En medio del bullicio, el protagonista se sumerge en sus pensamientos, debatiendo internamente a quién invitar al emocionante partido de vuelta de Da-hyu. Justo cuando la duda lo consume, Choi Jin-ah, con una curiosidad que brilla en sus ojos, le interroga sobre las entradas. El protagonista, con una sonrisa, revela que son para el ansiado partido de Da-hyu y que el gran día es mañana por la mañana. Choi Jin-ah, inclinándose con interés, le pregunta si ya ha decidido con quién compartirá ese momento. Él, rascándose la nuca, admite que aún no lo ha pensado.
Con una sonrisa cómplice, ella sugiere que invite a Soo Jun, cuyo rostro se tiñe de un adorable rubor al escuchar su nombre. ¿Es cierto que te encanta el béisbol?, pregunta el protagonista. Soo Jun, con un gesto tímido y nervioso, asiente. Entonces, como un destello de luz, el protagonista recuerda las palabras de Da-hyu: las entradas son para un palco exclusivo, y puede llevar a quien desee. Al compartir esta noticia, una ola de entusiasmo recorre la mesa. Vayamos todos juntos, exclama, y el ambiente se llena de una calidez contagiosa. Al amanecer del siguiente día, nos encontramos ante el majestuoso estadio, un coloso de concreto y emociones que palpita con la energía de miles de aficionados. Da-hyu, con la mirada fija y el corazón latiendo al ritmo de sus sueños, se levanta. Con cada paso, se fortalece su determinación, y con voz firme, promete: hoy regresaré al lugar que siempre fue mío. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por ser parte de esta aventura y no olviden suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.